Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación. Le agradezco a los pastores Consuelo Marrero y Manuel Marrero por esta oportunidad que me dan de dar este estudio bíblico. Hoy me toca el libro de Juan capítulo 2, empezando con las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Voy a hacer una oración. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido que uses mi boca para enseñar tu palabra tal como es, Señor amado, sin agregarle ni quitarle, que la audiencia lo reciba con gozo y alegría en su corazón y sea fortalecido en su fe. Te lo pido, Padre. Gracias, Señor. La primera parte del capítulo 2 habla de las bodas de Caná. Caná está en Galilea. Comienza el primer verso: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. La referencia al tercer día es después de haber visto a Natanael, a eso se refiere. Y estaban allí Jesús con su mamá y sus discípulos, seguramente eran familiares. No cualquiera va a una boda. Es una invitación especial. Generalmente y tradicionalmente se celebra en la boda judía, se celebra con la familia, ¿verdad? Dice faltando el vino. Es muy importante para la boda en esos días. Era muy importante que no faltara nada. Y al faltar el vino, significa que no calcularon bien lo que necesitaban. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Porque el Jupa, que era lo que estaban celebrando en este momento, la boda judía, que es el cierre del compromiso matrimonial, lleva 7 días y es muy posible que hayan tomado un poco más de lo que se calculó. Pero era tan vergonzoso no tener suficiente vino o cualquier elemento para la boda, que los invitados podían demandar legalmente al organizador, que era el novio y su familia. El Señor dice aquí: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el griego la traducción está un poquito complicada acá, porque ¿qué tienes conmigo, mujer? No era exactamente, era ¿y eso qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿Por qué? Porque Jesús y María no eran responsables de proveer el vino para la boda, pero su mamá, seguramente, y esto es implícito en el texto, que la mamá ya sabía que él hacía milagros, y acordémonos que a María se le dieron las profecías. El ángel de Gabriel anunció quien iba a crecer en su vientre. Ya se sabía que el Mesías era parte de todo esto. Y también la relación entre madre e hijo era crucial aquí, porque él, como buen hijo, porque dice la palabra de Dios que él se sometía a sus padres, lo hizo. Entonces la mamá le dice a los sirvientes que hagan lo que Jesús quiere que hagan, y Jesús les pide que llenen las tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos. Y en cada una de las tinajas había de 2 a 3 cántaros. Estos cántaros, estas tinajas, eran bien altas y entraba mucha cantidad de agua, entraban galones y galones de agua. ¿Por qué eran de piedra? Porque la piedra, primero que nada, en el calor mantiene el agua fresca, si uno lo pone en un lugar oscuro, en la sombra. Segundo, porque mantiene el agua limpia. Acuérdense que en esa época la calidad del agua no era como la de hoy en día. Había que cuidarla, ¿verdad? Había que dejar que no se pusiese fea con la humedad, el calor del sol, la cubría. Tenían todas sus precauciones. Más que nada, si se usaban para el rito de la purificación, uno de los ritos de la purificación era lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, y el agua tenía que estar perfectamente limpia. Dice aquí
llenad hasta el tope, y después dice sacar ahora y llevarlo al maestresala. El maestresala es el organizador de la boda. El organizador de la boda se encargaba de que todo saliera bien. No sabemos en qué momento el agua se convirtió en vino. Por lo único que sabemos es que cuando él lo probó, él vio la diferencia. No sabemos si el vino ya venía hecho en la jarra donde se le traía. No sabemos en qué momento vino la transformación, pero aquí hay un proceso de aceleración, porque en vez de esperar todo el proceso largo de la uva, el procesamiento de la semifermentación, es una cosa que se hizo instantáneamente, ¿verdad? Dice aquí, el maestresala dice algo muy importante, y él habla con el esposo, porque recordamos que él es el responsable de lo que pasa en esa boda. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces se sirve el inferior. Mas tú has reservado el mejor vino hasta ahora. La simbología de esta escena es: el vino viejo es la ley, el vino nuevo es Jesucristo. El vino nuevo es un vino un poquito dulce, es un vino que no ha sido fermentado todavía. Una de las conclusiones que yo saco, y algunos comentaristas sacan, que este no fue un vino fermentado el que el Señor produjo. Es posible que haya sido algo parecido al Tirosh, que es el vino nuevo, que es un vino que si tiene alcohol, tiene una pequeña cantidad. Acuérdense que no había agua potable en esos días, era muy difícil, había que procesar el agua, había que filtrarla con lienzos, había que tener un proceso, y se tomaba mucho el jugo de la uva procesado de diferentes maneras. Otras dos palabras para el vino, según la enciclopedia judía, son el yajin y el shekar. El yajin es un vino fermentado madurado, y el shekar es el más añejo, es el más fuerte y es el que más graduación alcohólica tiene. El que estaba prohibido para los nazarenos. Acuérdense que Samuel era nazareno, Sansón era nazareno. Eran personas que no podían tocar el alcohol. En el griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra para vino es oinos, pero no especifica si es yajim, shekar o el tirosh. No lo especifica. Pero cuando hablan del mejor vino o del vino nuevo, nos indica que es posible que haya sido un vino que no tiene proceso de fermentación. Aquí dice en el libro de Juan: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí Jesús se identificó como el esposo de la iglesia, que es el Mesías. Cualquier judío entiende que hay una relación entre el esposo, Dios, e Israel. Hay una figura en el Antiguo Testamento muy fuerte donde se identifica al Señor, a Jehová, como el esposo, e Israel como la esposa. Y aquí se vuelve a ver la misma figura entre Cristo y la iglesia. Después dice aquí: después descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que él se fue con su familia. Es curioso que no menciona más detalles con respecto a este versículo, pero sabemos que él hizo un viaje con su familia. Ahora saltamos a una escena en el capítulo 2 de Juan, que si usted lo compara con Mateo, con Marcos y con Lucas, aparece en realidad en la última semana de la Pascua, y empieza así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces eso? En otras versiones es: ¿con qué autoridad tú haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La revelación es progresiva, la revelación no es instantánea. A medida que van aprendiendo las enseñanzas de Jesús, ellos van aprendiendo más y van conociendo más. Recordemos que el Espíritu Santo no había sido derramado, así que la comprensión de los discípulos era limitada pero progresiva. Aquí donde dice, por ejemplo, en el versículo 17, los discípulos se acordaron de la escritura que dice: el celo de tu casa me consume. Ahí hicieron ellos una conexión con la escritura que dice eso. Después, donde dice: destruid este templo en 3 días y en 3 días lo levantaré, ellos lo entendieron después de la resurrección de Cristo. Ahí vemos cómo la revelación no es instantánea, sino que es progresiva. Bendito sea el Señor. Dice aquí la palabra de Dios: haciendo un azote de cuerdas. El Señor Jesús no le pegó a nadie, por favor, que eso esté bien claro. Lo que él hizo fue sacar las mesas y sacar a los animales del sacrificio. Había grupos religiosos, dentro de ellos los fariseos, que hacían un poquito de negocio con las cosas de Dios. Por ejemplo, en un documental, usted lo puede buscar, el mikvah, había lugares donde uno entraba, era como un edificio, y uno entraba y hacía ese baño de inmersión, de purificación, y había que pagar para eso. Y eso eran las cosas que el Señor se oponía en este momento, porque Él no quiere que se comercie con las cosas de Dios, ¿verdad? Aquí también vemos que los fariseos tampoco no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús decía que destruid este templo. Esa es la señal que yo les voy a dar, que es una señal que se va a cumplir mucho más tarde. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué? Porque su templo, su cuerpo iba a ser crucificado, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que no es, en 1 Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y él se refería a este templo, que era su cuerpo, que iba a ser molido por nuestros pecados y iba a ser levantado. Esa era la señal de que él tenía la autoridad para limpiar el templo de todo lo que estaba ocurriendo, que no era de agrado al Señor. Los fariseos decían, porque el templo fue construido, se terminó de construir por Herodes el Grande, llevó muchísimo tiempo. Algunos historiadores dicen más de 46, pero depende de lo que ellos estén mirando, porque hubo mucho retraso debido a el Imperio Romano, que no les permitía hacer ciertas actividades, y las rebeliones. Había retraso, pero puede ser que sea desde el punto de vista de Juan, de lo que él había averiguado hasta ese momento, que eran hasta 46 años. Y ellos estaban bien orgullosos de su templo. Ellos creían que nadie podía tocar su templo. Lamentablemente, más adelante, en el año 70, el templo es totalmente destruido, 70 después de Cristo. Dice aquí la escritura, y es la última partecita del libro de este capítulo: Jesús conoce a todos los hombres. En el versículo 22 dice aquí: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre.
El Señor sabía la intención del corazón de las personas porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Él conocía los corazones de las personas. Muchas veces vemos al Señor preguntándole a un enfermo qué es lo que tú quieres que le haga, cuando era obvio lo que Él quería. Pero lo que ocurre muchas veces no entendemos que el Señor necesita nuestra voluntad para trabajar. Entonces, cuando el Señor veía que ciertas personas le cerraban las puertas, como vemos aquí, Él no se exponía como en otras situaciones, ¿verdad? Aquí también quiero hacer una comparación de la boda judía con la profecía mesiánica. Cuando una pareja de judíos se casaba, se celebraba el Kiddushim. El Kiddushim es cuando la novia y el novio firman un contrato que se llama la Ketubah. Ketubah es un documento firmado donde el novio se compromete a cuidar de la novia. La novia se convierte en desposada. El novio es el desposado, y era lo que ocurrió entre María y José cuando el ángel vino a anunciarles el nacimiento del Mesías. Y entonces pasa un año, pasan 2 años, donde el hombre construye la casa, prepara todo, y así la muchacha prepara su traje de novia. Y cuando todo está listo, él la viene a buscar, muchas veces de sorpresa, de noche, con el desfile, con el desfile de vírgenes con lámparas, y es un motivo de regocijo para toda la familia. Para la cultura judía, la boda es símbolo de prosperidad y de bendición, porque vienen los hijos, viene la herencia, la perpetuación, el cumplir el mandato de llenar la tierra. Es muy, muy importante para la cultura judía, y es una celebración muy, muy grande. Y es ahí que se celebra lo que se llama el Jupa. Entonces viene el desposado con la desposada, se sitúan debajo del Jupa, y ahí se celebra la ceremonia con el rabí. Después, bueno, la tradición cambia, hay diferentes tradiciones judías, pero yo quiero ir a lo que se sabía hasta ese momento como tradición bíblica hasta ese punto. Esa boda, que es donde estuvieron Jesús y su mamá, y su familia y los discípulos, es la de los 7 días del Jupa. Después de que ocurre esa ceremonia, toda la familia celebra por 7 días. Hay que dar alojamiento a los invitados, hay que darles de comer por 7 días. Es un motivo de mucha alegría. Eso simboliza, si usted ya hizo conexiones, primero que nada, cuando Jesucristo vino a morir por nosotros, Él derramó su sangre y pagó la dote para su novia, la iglesia, en la cruz del Calvario con su sangre. La iglesia nació de su costado, ¿verdad? Y eso simboliza esa unión. El Señor, a través de su palabra, nos garantiza cuidado, protección y provisión a través de este libro bendito, que es la palabra de Dios. Y esta es la Biblia, nuestra Ketubah. El compromiso que Dios tiene con nosotros para cuidarnos. Nosotros estamos en este momento desposados con Cristo Jesús. Él es el que nos sostiene, nos mantiene, y Él cumple su palabra, porque Dios no rompe pactos. El ser humano es imperfecto, comete errores, puede romper un pacto, pero Dios no puede romper pactos. Es imposible, es contra su naturaleza. Él cuida de su pueblo. Eso fue firmado por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a la iglesia, vamos a ser arrebatados y vamos a ser llevados a las bodas del Cordero, donde se va a celebrar por 7 días o 7 años las bodas del Cordero, donde va a haber un constante banquete celestial. Bendito sea el Señor. Es hermosa la relación entre el Cristo y la iglesia. Lo vemos aquí en el libro de Juan, lo vemos en el Cantar de los Cantares. La relación que Dios se toma con la iglesia
ya sea judeo-cristiana, es muy seria. Es tan seria que para Dios se ve como un matrimonio, ¿verdad? Y esto es una figura de la seriedad del pacto que tenemos con Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta aquí el estudio del libro de Juan, capítulo 2. La próxima voy a hablar del número 3, Jesús y Nicodemo, donde hablamos del nuevo nacimiento y la regeneración. Hablamos de la sanación del hijo de un noble, ¿verdad? Y también hablamos, del amigo del esposo y el que viene de arriba. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias, Señor. Tiene muchas escenas interesantes y como voy a repetir, algunas escenas del libro de Juan no están en los otros libros, en el libro de Marcos, de Lucas o Mateo, porque no sigue un orden cronológico, sigue un orden totalmente diferente. Una cosa que yo les quería explicar, la purificación del templo aparece en Mateo, Marcos y Lucas en diferentes lugares. Lo que no quiere decir que la historia no concuerde. Lo que significa es que Juan usó un estilo literario diferente a los demás. Un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, leemos un libro que comienza por el final o un libro que comienza por una escena importante de la historia. En el libro de Juan vamos a ver escenas que no concuerdan cronológicamente con los otros evangelios. Por eso el evangelio de Juan es diferente de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos tienen un orden cronológico. Y si hay estudios donde usted lo puede ver todos juntos. Pero el libro de Juan no hace eso. El libro de Juan salpica diferentes escenas. A veces son cronológicas y a veces no. ¿Ok? Dios me los bendiga mucho. Y para adelante en el nombre de Jesús.